ser sintético. En realidad, no importa si como unos minutos, bien vale para la síntesis. Pepe no me deja mentir, cada vez que llegamos a ciertas instancias, ¿sí?, estamos ante el recorte. ¿Por qué? Porque tenemos problemas de tiempo, ¿sí? Y esto creo que es un tema, ¿sí? Mientras agitadamente terminábamos el trabajo con el grupo coordinado por Sebastián, que no sé si anda por ahí, yo fui apresuradamente a buscar los papeles y lo que supuestamente necesitaba para la charla de este momento, y entre la agitación y la falta de tiempo, bueno, por un lado me preguntaba justamente ¿con qué ahora voy con qué energía, por decirlo de alguna forma, sobre todo por la experiencia que acabábamos de vivir en el trabajo que se había hecho en grupo, con qué energía, con qué cuerpo uno se va a poner en este lugar a plantear, entre comillas, una conferencia? Y me respondí apresuradamente, así 3 o 4 cosas todas juntas. Y primero dije, uy, tiene que ver con mi tema. ¿Por qué? Porque lo haré con lo que queda de mí, que no es mucho, con los restos, con lo residual. Y me di cuenta que la titulación que yo había puesto tenía que ver con lo residual. Por otro lado, además, me planteaba esta cuestión de la falta de tiempo, y también se me cruzó rápidamente con qué derecho, ¿no? ¿Por qué? Porque quizás sería más plausible que en este momento podamos o pudiésemos, digamos, compartir con todos ustedes ese otro tiempo que fue vivido hace unos pocos minutos en realidad, y por ahí tendrían que estar acá los Sebastianes, los Marios, los Ricardos y el bibliotecario incluido, ¿sí? Que no sé cómo lo habrán visto los compañeros que estaban con nosotros, que estaban conmigo allí, nos hizo una gran ponencia, porque al terminar hubo un gesto particular en donde él se autoincluyó porque se sintió comprendido en el sentido fuerte del término, no porque haya quizás entendido, sino, y lo digo en el sentido de Ricardina, porque no había una explicación, pero él comprendió, y de hecho rompió el círculo para incluirse y poder estar con nosotros. Dicho esto, se me cruzaron 800.000 cosas más, ¿sí? Pero fundamentalmente se me cruzó que estábamos, o yo por lo menos me sentía como apresurado por lo que Jacques Lacan diría tiempo de concluir, que es justamente ese mismo tiempo al cual él hace referencia en más de una oportunidad, y es acerca de qué es aquello que nos hace falta. Y no falta en el sentido de necesidad, sino que es aquello que constituye la falta. Tiempo, dice él, tiempo. Ese mismo tiempo, ¿sí?, que en el famoso debate modernidad-posmodernidad, un autor como Lyotard va a decir justamente que es lo que no existe independientemente de una frase. Es decir, que para dar cuenta de la experiencia de lo temporal, es necesario frasear, o si ustedes quieren, parafrasear. El fraseo ese, dado que hablábamos de lo musical en algún momento, ¿sí?, o eso, la emergencia justamente de la frase. La titulación tenía que ver con lo residual, o tiene que ver con lo residual, y tenía que ver con un punto de partida que trataré de sintetizar en 2 o 3 cuestiones, acerca de esa, para mí, premisa fundamental que aparece en Anotaciones para una estética de lo americano, de Rodolfo Kusch, y que tiene que ver con esa preeminencia
con esa emergencia y contundencia, ese primado, dice él, de lo sígnico sobre lo signado. Y de hecho, el planteo tiene que ver con una posibilidad de análisis semiótico. El punto es desde qué lugar nosotros podemos plantear esa preeminencia de lo sígnico sobre lo signado. Yo quería dedicarlo específicamente a cómo entender desde ese lugar la producción artística e insertar justamente una suposición dentro del enunciado de la producción artística en el discurso actual de las llamadas artes. El supuesto que quisiera poner como pregunta es aquello que queda, para mi gusto, suspendido entre la diferencia del ser y del estar. Creo, lo digo casi desde el punto de vista fenomenológico, se constituye una suerte de epogé entre el ser y el estar, que a nosotros nos permiten tanto suspensión del juicio, una suspensión tanto del orden de lo espacial como del orden de lo temporal, para plantear la problemática no de una estética, sino de lo estético expresivo, por decirlo en otros términos, cuando hablamos de producción artística. Pronunciarla, esta producción artística, pone en juego una instancia de interlocución específica que elige eludir los términos creación, en el sentido de poiesis y en tanto proceso demiúrgico, y también obra, como expresión inefable de una inspiración indiscernible, para enunciar un tipo de trabajo especializado, sus modos, sus medios, sus relaciones, y también ese producto que resulta del mismo, y de la misma manera su circulación y su consumo. Voy a obviar las articulaciones en relación sobre todo a Benjamin, que creo que podrían ser oportunas al respecto, para referirme específicamente a aquella formulación que puede quedar justamente implicada, y es la puesta al día, la actualidad, la vigencia, como muchas veces hemos dicho en este tipo de jornadas, del pensamiento de Rodolfo Kusch, cuando se retoma, o es posible a partir de ello retomar la idea de un cambio de perspectiva de y quizás es un poco provocador, hoy un compañero decía, yo no leí mucho a Kusch, ¿sí? Porque tenía y tengo que trabajar, no soy filósofo. Podríamos también replantearnos, ¿no?, el concepto no solamente de filósofo, ¿no?, sino también de trabajo, ¿sí? Decía, trabajadores del arte, sí, trabajadores del arte, o de la historia, o de la antropología, de lo que queramos, ¿sí?, que apunta a la construcción de un enfoque que pueda colaborar justamente a ese ancestral proyecto, si se quiere, de San Martín o de Bologna. Acerca de estas y similares cuestiones se hace preciso profundizar el debate en la actual etapa formativa de lo que, por ejemplo, se llama investigación artística, y lo que conlleva dentro de los procesos de análisis tanto semióticos como semiológicos. ¿Por qué? Porque se da una coexistencia, ¿sí?, en un conjunto, por ejemplo en el sistema universitario, de interdisciplinaridad o transdisciplinaridad, que me parece que viene al caso apuntar. Formulaciones que llevan a ese sentido en nuestro ámbito y para las culturas latinoamericanas
de lo que en el pensamiento o con el pensamiento de Rodolfo Kusch representa casi un inicio, incluso con conciencia de serlo. De hecho, en una suerte de homenaje, el mismo Guillermo Steffen habla de esto, y salteando las citas posibles, creo que habría que pensar o repensar cómo en los años 50 había una suerte de necesidad de retornar a la base, y temas como la identidad nacional, la participación popular, el revisionismo histórico, y en ese contexto el profesor de filosofía Rodolfo Kusch enseñó, como se ha dicho creo más de una vez durante estas jornadas, en la Escuela Superior de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón, donde fue amigo, entre otros, de un pensador también seminal, que también se lo ha nombrado en el transcurso de estos días y que me parece que es preciso también volver a retomar, que fue Abraham Haber. ¿Por qué? Porque ambos pugnaron por la construcción justamente de una mirada propia, no sujeta a la dependencia de visiones hegemónicas. Kusch trabaja esa singularidad en Anotaciones para una estética de lo americano, diciendo que el problema del arte, entre otras cosas, en América Latina es el problema de su vida política y social y también económica. Se trata de la misma alternancia amarga entre luz y sombra, la misma reversión de lo que nos parece real y firme y nos infunde placer por el sentimiento de lo tenebroso y una realidad amorfa y sombría. Detrás del formalismo elegante de Mitre, la fealdad heroica del Martín Fierro. Y no es el héroe del romanticismo, no es el héroe que va adelante marcando, digamos, para mi gusto un camino, sino en todo caso el héroe es aquel a partir del cual hay un cuerpo, se puede suponer un cuerpo del otro o un cuerpo plural que está detrás. Escritas a mediados de los años de la década del 50, épocas de violentas confrontaciones en Argentina, estas páginas encierran una lúcida afirmación de Kusch respecto a nuestro arte y de nuestra estética. Una estética de lo americano no puede fincar en una estética del arte, sino del acto artístico, precisamente porque éste incluye lo tenebroso cuando contempla ese proceso brumoso que va de la simple vivencia artística a la obra como cosa. A la obra como cosa y no a la obra como objeto. Kusch ha recurrido a múltiples imágenes de nuestro continente y de su cultura que movilizan nuestras sensaciones y afectos. Cuando en el mismo texto se pregunta qué es lo americano, responde: desde el punto de vista del sentido común, lo americano es primordialmente lo indígena y en segundo lugar el mundo construido por el hijo del inmigrado. Y la arqueología intercede para desnutrir aún más a lo indígena, de tal modo que subsiste lo inmigrante como única posibilidad. Desde el punto de vista histórico ocurre otro tanto. Voy al final. Esta sospecha nos conduce directamente no ya a un estudio de la historia, sino a una estética de lo americano, porque solo ella podrá determinar a través del análisis y comparación del arte antes y después del descubrimiento el grado de compromiso geográfico de nuestro ámbito vital. Es el desmenuzamiento y la iluminación del aspecto tenebroso, justamente, de nuestra realidad. Una y otra vez el sentido común y las ciencias humanas, en este caso, actúan desagregando la percepción de nuestra realidad. Kusch parece decir que solo la estética, como programa de conciliación identitaria, puede hacerse cargo de develar lo americano, es decir, lo americano desde lo estético expresivo, aquello que pareciera ser es una de las condiciones de posibilidad de comprender cómo
la contemporaneidad genera lazos ya no argumentativos, ya no discursivos, genera lazos ya no desde la racionalidad instrumental y ni siquiera desde la racionalidad comunicativa, como querría Habermas, sino desde lo estético expresivo. ¿Cómo voy? Bien, 2 minutos. 2 minutos, qué bien. En esos 2 minutos simplemente quiero decir esto. Cuando le propuse el tema e intentar plantear entre lo semiótico y lo semiológico, lo residual, no sabía que muchas veces lo que uno, desde lo emocional en algún punto intuye, tiene algún sentido, y sabemos que las casualidades no existen. Desde hace aproximadamente unas 2 semanas, y por problemas estrictamente privados, ¿sí? Automáticamente, sin saber muy bien por qué, de todo lo que tenía a mano, ¿sí? De textos de Rodolfo Kusch, constantemente fui siempre a un mismo lugar que, oh casualidad, en esta jornada fue mencionado en más de una oportunidad, que es además esta bella edición de La negación en el pensamiento popular. ¿Perdón? No venía con cinta scotch. En realidad suelo tenerla en un celofán, es la de cimarrón, ¿sí? Pero bueno, ante esta ocasión me permití sacarla. ¿Por qué? Porque en estas 2 semanas, sin acordarme siquiera, como no me acordaba hace un rato más o menos acerca del título que le había puesto a la supuesta charla de hoy, es una provocación, porque detrás de este megafón, ¿sí? El compañero, amigo y colega de Chile, Cristian, me está poniendo a Marechal sobre la mesa. Decía, sin recordar exactamente la titulación y demás, automáticamente el gesto iba siempre hacia este mismo texto, que es el de La negación en el pensamiento popular. Y en realidad, pocas horas antes, digamos, del viaje, y más allá de las implicancias semióticas y semiológicas dentro del campo de la producción o incluso de la investigación artística, ¿sí? Me di cuenta por qué, y tiene que ver con esto, y concluyo. Porque entre lo semiótico y lo semiológico, o si ustedes quieren, en esa suspensión que para mi gusto se da entre el ser y el estar, o si ustedes quieren, entre el signo y el símbolo, ¿sí? De lo que se trata es del juego, y lo digo en el sentido fuerte del término, de la salud, ¿sí? Esa misma salud a la cual yo hacía referencia en uno de estos días pasados, y que tiene que ver con esa saletudo como valor, ¿sí? En contrapunto a la enfermedad. La saletudo o el valor, que es en tanto salud, ¿sí? Lo sacro para Rodolfo Kusch, pero también, y sacándole todo el tinte negativo que esto pueda tener, eso de lo sacro es también, y la raíz indoeuropea así lo indica, también del orden del sacrificio, ¿sí? Y justamente ese lugar al cual estoy volviendo en estas últimas 2 semanas aproximadamente tiene que ver con eso, tiene que ver con quedar suspendido cuando uno hace carne cierta experiencia de lo estético expresivo entre el signo y el símbolo. Dice Rodolfo Kusch: el sacrificio en general significa descender a donde no hay luz. Implica la asimilación de lo negativo, la inmersión en la residualidad de uno mismo,
y uno mismo convertido en residuo para advertir ahí las raíces. Y puede ser motivado por la suposición de que en el fondo tiene que haber una afirmación que no puede lograrse más que por otros medios, sacrificando.